Bueno, jóvenes, en este nuevo video vamos a hablar acerca de la conversión de unidades. Aquí vamos a explicar cómo podemos nosotros convertir de un sistema a otro y qué es lo que necesitamos nosotros saber para poder hacer una buena conversión. Entonces, vamos a iniciar a explicar por qué se hace necesario la conversión de unidades. Nosotros ya vimos que debido a la necesidad de poder medir las cosas, el hombre tuvo que diseñar sistemas de medición y a través de la historia lo ha hecho. Muchísimas civilizaciones han implementado sus propios sistemas de medición, pero con el tiempo han sobrevivido tres sistemas, o podríamos decir que hay tres sistemas que los que más se utilizan en el mundo. Esos sistemas son el sistema inglés, el sistema CGS y el sistema internacional. Nosotros explicamos en clase que cada uno de esos sistemas medía magnitudes, por ejemplo, como la longitud, la masa o el tiempo, en unas unidades diferentes. Por ejemplo, dijimos de que el sistema inglés puede medir la longitud en pie y se simboliza FT. A veces también utiliza la pulgada o inch. Dijimos que la masa la medía en libra. Dijimos que el tiempo lo medía en segundos. En el caso del sistema CGS, la longitud solamente la mide en centímetros, la masa la mide en gramos y el tiempo lo mide en segundos. Y en el caso del sistema internacional, la longitud se daba en metros, la masa se daba en kilogramos y el tiempo se daba en segundos. Entonces, debido a que hay estos tres sistemas de medición, debería haber una forma que me permitiera a mí de pronto ir de un sistema a otro. Hay una forma, o debía existir algo que me pudiera llevar del sistema inglés al sistema internacional y viceversa, o del sistema internacional al CGS y viceversa, o me pudiera llevar del sistema inglés al CGS y viceversa. Para poder hacer las conversiones en esos tres sistemas se utiliza lo que se conoce como conversión de unidades. Entonces, lo primero que ustedes deben saber, o lo primero que ustedes deben tener presente para poder hacer una conversión de unidades, es saber las magnitudes en las cuales ustedes se están desenvolviendo en los diferentes tipos de sistemas. Nosotros aprendimos, por ejemplo, que las magnitudes derivadas como velocidad tenía como dimensión longitud sobre tiempo. Por ejemplo, aprendimos que la aceleración tenía como dimensión longitud sobre tiempo cuadrado. Aprendimos que la densidad tenía como longitud lo que es masa sobre longitud al cubo. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, aquí en el sistema inglés y tengo aquí en el sistema internacional y luego en el CGS, y quiero saber en qué se miden diferentes tipos de magnitudes físicas, yo debo saber cuáles son las fundamentales. Por ejemplo, en el sistema inglés, si la velocidad yo la mido en longitud sobre tiempo, quiere decir que en el sistema inglés ellos miden la velocidad en pies sobre segundos, porque esa es la magnitud, la dimensión de longitud, pies sobre segundo, o también pueden utilizar pulgadas sobre segundo, ¿verdad? En el internacional, como ellos miden la longitud en metros, ellos deben medir es metros sobre segundos, y en el CGS ya debe quedar centímetros sobre segundos. Lo mismo ocurre con la aceleración o con la densidad. Por ejemplo, para seguir el ejemplo aquí, la densidad en el inglés, si ellos miden libras, quedarían libras sobre pie cúbico. Si está en el internacional sería kilogramos sobre metro cúbico, y en el CGS serían gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, yo debo tener claro, primeramente, cuáles son las dimensiones de las magnitudes que voy a convertir, ya sean derivadas, como el caso de estas tres, o fundamentales, como sea longitud, masa o tiempo, ¿correcto? Debo saber, por ejemplo, que si a mí me dicen 40 kilómetros por hora, sé que esto es velocidad. Y una de las condiciones para poder hacer conversiones de unidades es que yo solo puedo convertir, no importa el sistema que pase, pero siempre debo convertir a una misma dimensión. Es decir, yo solo puedo convertir del CGS al internacional velocidad a velocidad. Puedo convertir del internacional al inglés de densidad a densidad.
Yo no puedo convertir, por ejemplo, de fuerzas a velocidad, eso es incorrecto. No puedo pasar de pulgadas a segundos, eso no se puede hacer, porque son dimensiones totalmente diferentes. Entonces, ya teniendo clara esta primera parte, lo segundo que nosotros necesitamos para poder hacer una conversión de unidades son los llamados factores de conversión. Y aquí algunos ejemplos de ellos. Estos factores de conversión que están en esta tabla, ustedes los van a poder tener en el examen. Entonces, esta ya ha sido una medición que se ha hecho para hacer una equivalencia para cada una de las magnitudes fundamentales con respecto a otro sistema. Por ejemplo, yo aquí les coloco factores de conversión del inglés al sistema internacional y viceversa. En el caso de longitud, como yo sé que los ingleses miden longitud en pie o pulgadas, pero el internacional solo lo mide en metros, hay una equivalencia que me dice a mí que un metro es igual a 39.37 pulgadas, o me dice a mí que un metro es igual a 3,281 pies, o me dice a mí que una pulgada son 0.0254 metros. Lo mismo en masa, me dice que una libra son 0.453 kilogramos o que un metro cúbico son 35.33 pies cúbicos. En esta tablita están todos los sistemas de conversión. Aquí está conversión del inglés al CGS y viceversa, y conversión del internacional al CGS y viceversa. Ya teniendo claro cuáles son las dimensiones de las magnitudes, ya sean derivadas o fundamentales que vaya a convertir, y teniendo los factores de conversión puedo hacer cualquier conversión de unidades. Entonces vamos a ver unos ejemplos sencillos. Los primeros ejemplos creo que son los más sencillos y son convertir de una magnitud fundamental a otra. Entonces, cuando yo voy a pasar de una fundamental a otra fundamental, es un proceso sumamente sencillo, y teniendo los factores de conversión no debe por qué complicarse la situación. Por ejemplo, pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que yo quiero convertir 825 kilogramos, quiero convertirlos a libras, ¿correcto? Primero que todo, ¿de qué sistema a qué sistema estoy pasando? Si yo veo aquí kilogramos, ¿qué magnitud física me representa a mí los kilogramos? La masa, pero en el sistema internacional. ¿Y qué magnitud física me representa a mí la libra? La masa también, pero en el sistema inglés. O sea que esta conversión sí es posible. Yo puedo convertir 825 kilogramos a libras. En este caso estaría pasando del sistema internacional, estaría convirtiendo al sistema inglés. Estaría haciendo yo esa conversión del internacional al inglés. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ahora a pasar 825 kilogramos a libras? Entonces, utilizando los factores de conversión. ¿Correcto? Como voy a pasar del sistema internacional al inglés, y ojo jóvenes, debo tener esto claro para no perderme en esta tabla. Ya yo sé que voy a pasar del internacional al inglés. ¿Cómo lo sé? Por las unidades diferentes. Aquí es kilogramos, solamente en el internacional se mide en kilogramos. Y aquí es libra, solamente en el inglés se mide en libra. Por lo tanto voy a pasar del internacional al inglés y voy a pasar una magnitud como es la masa. Entonces yo busco acá, aquí dice, del inglés al sistema internacional, me sirve esta, ¿verdad? Entonces busco la equivalencia entre kilogramos y libras, y aquí tengo una. En realidad hay dos. Tengo un kilogramo es igual a 220 libras, y tengo que una libra es igual a 0.453 kilogramos.